Capítulo 19. El otro lado. Oscuridad, puro abismo sin adulterar. Era todo lo que podías ver, era todo lo que podías distinguir. Era todo lo que podías pensar. ¿Quién eras? Quizás solo otra parte de la nada negra que de alguna manera se creía diferente o tal vez solo una sombra de algo que todavía está vivo. Viva, esa palabra. Trajo dolor y odio iguales, como si dos partes de tu ser estuvieran luchando por el control. Algo en ti dolió, algo en ti fue sacudido. El mundo parecía moverse y cambiar más allá de tus ojos vacilantes, imágenes de lugares y personas que habías conocido pasaban por allí como imágenes en movimiento. Tus pies se movían sin que tú se lo dijeras, pero no podías detenerte aunque quisieras. Con cada paso, algo cambiaba. Con cada paso, algo se deshacía. Con cada paso dejaste algo peor atrás. Y cada vez seguiste igual. Inmutable. Continuaste por la eternidad. Sin darse cuenta de la muerte. Ni consciente de la vida. Hasta que finalmente alcanzaste algo diferente, la luz llegó a tus ojos. No parecía el final de tu viaje, pero aún así te llamaba hacia él con su brillo. Una sola flor blanca, floreciendo en esta oscuridad. Te acurrucaste a su alrededor como si te diera calor y podría haberlo hecho por todo lo que has experimentado. Sería tan fácil dejar de caminar y descansar aquí y sin embargo todo en ti te decía que siguieras adelante. Pero, ¿quién soy? Tú le pediste eso. Tú vas a ser la muerte. Respondió. El mundo volvió a la realidad, las llamas te alcanzaron mientras quemaban todo hasta convertirlo en cenizas. Ya no importaba más. Sus ojos se abrieron de golpe y se sentó con un jadeo de sorpresa. Todo lo que podía escuchar eran los latidos de su corazón, eran rápidos y rápidos, como si hubiera estado corriendo durante horas. Tragó pero no era nada más que aire, tenía la boca completamente seca y la garganta dolorida, su mente seguía dando vueltas por kilómetros y aún así no podía pensar en nada en particular. Esta sensación. Había pasado bastante tiempo. Cerró los ojos por un segundo y apagó el mundo, había demasiados detalles, demasiado que ver, demasiado que entender, necesitaba concentrarse en algo, cualquier cosa en realidad, cualquier cosa para alejar el zumbido que gritaba en sus oídos. Sus uñas se clavaron en la piel de su mano izquierda como si intentara rascarla y arrancarla, y casi inmediatamente le salió sangre. Y habría continuado hasta que estuviera crudo, si no se hubiera detenido antes de poder seguir adelante con su automutilación. No se dijeron palabras entre los dos mientras la chica simplemente lo envolvió en un abrazo por detrás, abrazándolo con fuerza, enterrando su rostro en su cuello mientras respiraba lentamente, dentro y fuera, como si tratara de igualar el suyo. Estuvieron atrapados en esa posición por un rato en completo silencio. Hasta que finalmente escuchó una suave bocanada de aire cuando su cuerpo se hundió ligeramente en su agarre, cómodamente. Él agarró suavemente una de sus manos y la llevó a sus labios. Gracias, Popola. Cyrus sintió que ella asentía en su cuello mientras observaba su rostro con atención, tratando de ver si algo más cambiaba, con un solo brazo alrededor de su cintura sin estar dispuesto a soltarlo todavía. Después de un tiempo, sintió que era lo suficientemente seguro como para continuar. ¿Quieres hablar de ello?, dijo ella en un tono de voz apenas superior a un murmullo. Sacudió la cabeza lentamente, sus ojos vacilaron por un segundo. No es nada, solo una pesadilla. Ella entrecerró los ojos mientras llevaba la mano a su mejilla como si estuviera comprobando su temperatura. ¿En serio? Aunque nunca te había visto así. No ha sucedido desde hace tiempo, no pensé que volvería a suceder. Suspiró con arrepentimiento, la vergüenza coloreando su tono. Lamento que hayas tenido que lidiar con eso. Dijo mientras apartaba su rostro de la mujer que ahora lo sostenía, fue una respuesta automática, algo que no habría hecho en ningún otro momento pero no pudo evitarlo. El silbido que provenía de detrás de él le indicó que había sido una mala decisión. Idiota. Se encogió levemente ante su voz sollozante, sentimientos de arrepentimiento ahora brotaban dentro de él. No era fácil ser vulnerable, descubrió que le exigía mucho, pero los gemelos eran todo menos persistentes. Poco a poco habían estado pelando su exterior y no estaba seguro de hasta dónde habían llegado en lo que realmente era.
Había pasado bastante tiempo desde que había dejado entrar a alguien. Había pasado bastante tiempo desde que nadie a su alrededor murió. Había pasado bastante tiempo desde que había podido establecer conexiones. Simplemente se preguntaba dónde terminaría esto. Si no me lo dices, tendré que seguir abrazándote para siempre. Para siempre, Eso es bastante tiempo. Ella resopló. Así es como funciona, murmuró Popola en voz baja mientras lo abrazaba una vez más, con la frente apoyada en la parte posterior de su cuello. Permanecieron así por un buen rato, en una carpa ventosa completamente desconectada del mundo exterior. Aunque todo lo bueno tenía que terminar en algún momento. Agarró sus manos conectadas y las abrió suavemente, escuchando un pequeño gemido molesto desde atrás, pero no mucho en términos de resistencia. La miró y sonrió disculpándose mientras la mujer simplemente ponía los ojos en blanco con un puchero. Estiró los brazos mientras se levantaba del sofá cama agarrando un paño para limpiar la sangre de su mano. La herida ya había sanado pero la sangre permanecía, afortunadamente no parecía salpicar en ningún lado. Popola agarró sus piernas y apoyó su cabeza sobre sus rodillas, un deseo único en sus ojos mientras lo miraba observando atentamente mientras hacía su rutina matutina, un claro debate corriendo dentro de su cabeza. Quería seguir preguntándole o quizás sería mejor esperar hasta que estuviera listo. Se veía mejor ahora, ¿no? Todo estaba bien. ¿Dónde está Debola?, preguntó mientras miraba alrededor de la habitación buscando al último del trío rojo. ¿Pasó algo mientras dormía?, preguntó pero no recibió respuesta ya que la mujer simplemente se mordió el labio, un aire nervioso la rodeaba. Algo claramente había salido mal y si ella no se lo contaba, entonces él lo descubriría por sí mismo. Bueno, esa era la idea antes de que otro par de brazos familiares lo tomaran para fijarlo en su lugar. La pequeña risita burlona mientras lo hacían le dijo lo suficiente sobre quién era. Se relajó inmediatamente ante su agarre. Dios, me voy de aquí por un segundo y es como si el mundo se acabara. Debola dijo con una eterna sonrisa y un brillo en los ojos cuando captó su mirada de reojo. Antes de que él pudiera decir algo, ella puso una bolsa de plástico frente a él y la dejó caer para que él la atrapara. Tengo algo para ti, dijo mientras giraba a su alrededor. Él la miró con sospecha, lo que solo hizo que su sonrisa se ensanchara. Bueno. Dijo arrastrando las palabras, ¿no vas a abrirlo? Ciro continuó mirando por un rato más, temblando y agarrando el contenido en sus manos, se sentía suave al tacto y maleable, como el plástico, pero mucho más fuerte. Debola hizo pucheros por su falta de confianza y le dio un puñetazo en el brazo como forma de venganza, pero él no se movió y simplemente sacó lo que había dentro. Popola se levantó de la cama improvisada y su propia curiosidad se apoderó de ella. ¿Es eso?, dijo inclinando la cabeza confundida. ¿Armadura? Sí. Debola exclamó en tono alegre. Wadmi lo dio, escuchó que caminabas con la ropa rasgada. El hombre frunció el ceño mientras dejaba la ropa a un lado mirándola y sintiéndose un poco desanimado. Ya veo. El plástico había sido una buena forma de describir el material negro que componía la camisa larga, se sentía lo suficientemente fuerte y no realmente restrictivo, por lo que eso no era realmente un problema, aunque podía prescindir del símbolo de 3 puntas de llora en la placa del pecho, que no era su mayor problema, ni por asomo. Sabía de qué estaba hecho, lo había visto antes. Esto es. Comenzó en voz baja, con el ceño fruncido estropeando su rostro. Popola asintió mientras pasaba los dedos sobre él. Sí, esto es lo que usan debajo de la piel de los androides Yora. Ella suspiró al notar su disgusto. Bueno, al menos sabemos que es lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Los androides Yora fueron hechos para el combate y estaban destinados a soportar bastante daño, así que esto probablemente estaba bien, pero ella podía entender su disgusto. Debola simplemente se encogió de hombros. No creo que sea tan malo, aunque podría tener un poco más de color. Dijo antes de que estallara otra sonrisa traviesa. Es por eso que te atrapé esto. Ella agarró otra bolsa que había mantenido escondida y con un gesto de la mano le mostró el artículo que había dentro. Era una chaqueta larga casi tan grande como la propia mujer, lo que parecía apropiado ya que también era roja como su cabello, se veía un poco vieja y desgastada con algunas puntadas aquí y allá,
Claramente algo que había sido arreglado y arreglado varias veces. Debola lo miró con una amplia pero nerviosa sonrisa. ¿Qué piensas?, preguntó en voz alta. Sus ojos vacilaron ligeramente mientras buscaba a tientas, ahora escondiéndose detrás de la ropa como si tuviera miedo de su reacción. Lo encontré por la ciudad y decidí arreglarlo un poco. ¿Crees que se ve bien? El hombre en cuestión lo miró por un segundo. Realmente no ofrecía nada práctico, así que no era exactamente su estilo, pero nunca se permitiría decirle eso. Así que con una risa llena de cariño respondió: se ve genial, Debola, gracias. El suspiro de alivio y satisfacción que salió de detrás de la chaqueta hizo que valiera la pena. Ahora solo tenía que ponérsela. Lo tomó suavemente de sus manos temblorosas, revelando su rostro completamente sonrojado. Fue un poco divertido ver a la mujer generalmente bulliciosa tan nerviosa, especialmente por algo que hizo tan pensativamente. Tal vez simplemente estaba subestimando cuánto reaccionaron ante él incluso después de tanto largo. Pero todo esto fue bueno. Esos momentos parecieron eliminar el estrés anterior y se sintió mucho más liviano que cuando se despertó. Aunque una parte de él se preguntaba si merecía algo de eso y no podía evitar sentirse carente de ello en tales casos. Sacudió la cabeza. No importaba siempre que los hiciera felices, hacerlo feliz a él era solo un beneficio. La aceleración de la maquinaria procedente del exterior rompió esos pensamientos. Y el dúo de androides se estremeció notablemente ante el sonido. Algo extraño estaba sucediendo, algo que los gemelos no querían que él supiera ni de lo que se preocupara. ¿De qué trata eso?, Zero preguntó con un tono contundente, esta vez sin querer dejarlo pasar. Los dos se miraron con el ceño fruncido, parecían estar debatiendo entre ellos sobre qué decir antes de que Debola suspirara y asintiera. Hubo un pequeño terremoto, no fue realmente perceptible, pero Yora está monitoreando todo alrededor de la ciudad. Ella explicó: la cosa es que no puede ser natural. ¿Son las máquinas? La mujer negó con la cabeza: no tengo idea, pero ya sabes. Se encogió de hombros, probablemente. Los ojos de Zero se entrecerraron. Otro ataque, murmuró para sí mismo. No lo sabemos todavía. Popola exclamó de repente con los ojos muy abiertos y temerosos. Se detuvo al notar la forma en que Zero la miraba. Tomándose un momento para calmarse, habló en un tono mucho más suave: deja que Yora haga su trabajo, tienen que ser útiles en algo. Era un estrés innecesario para él y no debería seguir preocupándose y trabajando en cada pequeña cosa. Ahora había todo un departamento detrás de él. La forma en que despertó seguía dando vueltas en su mente. Debola la miró extrañada por un segundo, pero se encogió de hombros poco después. No es que no estuviera de acuerdo, aunque probablemente lo diría de una manera menos extrema, aunque entrecerró los ojos. Ella estaba actuando un poco rara, especialmente cuando se trataba de su pareja masculina. Algo debió haber sucedido mientras ella estaba fuera. Estos pensamientos y preocupaciones fueron dejados de lado cuando se sintió otra presencia en la tienda. Era un androide Yora, uno de los pocos estacionados cerca de su tienda para defenderla por si acaso. Sentía que era un desperdicio de recursos, pero también sabía que no había manera de que aceptaran un no por respuesta, así que simplemente hizo lo suyo. Lo mejor es ignorarlo. Llevaba el mismo tipo de vestido que había visto en esos androides más orientados al combate, falda, tacones altos y todo. Debe ser algo de androides para no lastimarse los pies. Su cabello era negro y sus ojos estaban escondidos detrás de una venda en los ojos, aunque eso en realidad no impedía que sus emociones se vieran por la forma en que temblaba. Parecía bastante nerviosa incluso mientras intentaba mantener una fachada sin emociones. Ese señor. La mujer comenzó con un sobresalto agudo más parecido a la voz de un niño que a la de un guerrero, algo de lo que claramente se avergonzó mucho mientras farfullaba más y su rostro se ponía más y más rojo a cada segundo. Finalmente, Zero se apiadó de su soldado. Tranquilo, dijo en tono serio como un capitán hablando con su unidad. Eso realmente pareció ayudar, ya que se adaptó a la rutina, enderezando la espalda. Señor, exclamó mientras saludaba, el comandante Witte solicita su presencia. ¿Dijo por qué? El androide simplemente meneó la cabeza. Bien, dile que estaremos allí en unos minutos. Ella asintió y se fue con una última mirada rápida. Ahora tenemos que lidiar con esto, Debola suspiró con el ceño fruncido.
Ojalá no sea nada grave. Popola puso los ojos en blanco. Viniendo de Wite, solo espero el apocalipsis, en el mejor de los casos. Cyrou resopló, una sonrisa apareció en su rostro. Vamos, no sean malos ustedes dos. Dijo antes de volverse serio y señalar con la cabeza hacia afuera. Deberíamos irnos, podría ser algo importante. Los gemelos se miraron nuevamente, un mensaje silencioso pasó a través de ambos. Eso es lo que nos preocupa. Entrada al bosque. ¿Por qué estamos aquí de nuevo? Gritó Emil nervioso mientras rondaba por allí, observando los distantes rascacielos rotos. Apenas salimos y ahora quieres estar cerca del territorio Yora. La mujer no dijo nada en respuesta, simplemente permaneció allí parada como una estatua, como si estuviera debatiendo algo, con su rostro completamente en blanco. Emil suspiró, las cosas no se veían bien, ella no había dicho nada mientras huían de la cueva y ahora no se movería ni siquiera se movería de su lugar, él ni siquiera podía comenzar a pensar en lo que pasaba por su cabeza. Habían estado aquí durante un buen par de horas solo ligeramente ocultos por el follaje a la vista de cualquier transeúnte, no es que realmente importara ya que Yora parecía estar preocupada por otras cosas, es decir, las cosas que hacían. Parecía que el derrumbe había hecho que Yora estuviera ocupada en el lado opuesto de la ciudad, así que no había mucho de qué preocuparse por ahora, pero su tiempo se estaba acabando rápidamente. No era un cobarde de ninguna manera, pero la idea de agarrar a la mujer de piedra y volar hacia el desierto había pasado por su mente más de una vez, aunque realmente no sabía si podría lidiar con las consecuencias si lo hacía. Miles de imágenes de su rostro hundido por un pie de mujer pasaron por su mente. Quizás sea mejor tratar con Yora después de todo. Emil. Su voz atronadora llamó al ser alienígena, casi haciéndolo caer de la sorpresa y un ligero miedo. ¿Dónde está exactamente esa aldea de máquinas? ¿A dos sabes que no soy? No voy a hacerles daño, lo interrumpió con firmeza mientras se giraba hacia él. Te lo prometo. Emil observó atentamente su expresión facial durante unos segundos. No es como si creyera que ella mentiría, incluso sobre algo como esto, al menos a dos siempre decía lo que tenía en mente y era sincera para su propio perjuicio. Pero esto fue un gran cambio con respecto al que quería aniquilar cada vida de la máquina. Solo podía preguntar lo que tenía en mente. ¿Por qué? La mujer suspiró y se encogió de hombros. Realmente no lo sé, dijo cansada, en realidad parecía agotada, como si hubiera estado despierta durante demasiado tiempo. Solo, creo que necesito una nueva perspectiva. Si tuviera ojos, serían tan grandes como los que tiene permanentemente en su cara. Tenía que preguntarse qué hacía esa máquina para cambiar tanto de la odiosa mujer. Honestamente, no pudo evitar sentirse agradecido, aunque solo un poco considerando la cantidad de dolor que sintió por ella mientras pasaba por ese único momento. Sin embargo, Emil no dijo nada, ni el lugar ni para cuestionar más su nueva decisión, simplemente se quedó cerca de ella y esperó a que ella lo acompañara en el viaje. No le daría su opinión sobre su vida o cómo debería vivirla, simplemente esperaría y vería qué crearía esa chispa de cambio. Ruinas de la ciudad. ¿Estás segura de esto?, preguntó la mujer mientras leía el informe de la misión, con el ceño fruncido y los ojos entrecerrados en concentración. Frente a ella estaban dos de sus soldados, dos de sus mejores en realidad, aunque no era algo que se pudiera notar a primera vista. Teniendo en cuenta que uno de ellos parecía tener 12 años y tenía aproximadamente la misma cantidad de modales. El niño se rascó la parte posterior de la cabeza. Bueno, a menos que de alguna manera piratee nuestra visión. Comenzó antes de gritar de dolor cuando el talón de su compañero se clavó profundamente en su piel. Wite los fulminó con la mirada por un segundo, tiempo suficiente para que ambos temblaran. Ignoraré la broma. Gruñó y se puso de pie. Si esto es cierto, tendremos que tomar medidas inmediatas. 9S frunció el ceño por un momento y dio un paso adelante nerviosamente. Su compañera, 2B, negó con la cabeza pero no hizo ningún movimiento para detenerlo. Respiró hondo, señora. Comenzó con un tono serio, algo que el comandante inmediatamente notó. No creo que debamos atacar. Él se marchitó levemente cuando ella lo miró con sus ojos entrecerrados, pero resistió la tormenta. ¿Por qué?
Fue una sola palabra. Una pregunta sencilla. Uno que le había devanado los sesos mientras regresaban al campamento. ¿Qué debería decir para detenerla? Considerándolo todo, había muy poco que ganar y mucho que perder, pero esto no lo hizo por compasión, no tenía nada por el enemigo como estaba entrenado para hacerlo, pero como siempre su curiosidad se apoderó de él. Esta es una oportunidad única, algo que tal vez no volveremos a tener. La capacidad de hablar con una máquina no agresiva, basta pensar en lo que podríamos aprender. Al final del día, eso era todo lo que podía hacer, apelar al conocimiento y esperar que otros lo vieran de la misma manera que él. ¿No querían comprender el mundo y todo lo que hay en él como él? ¿Cómo era que no sentía curiosidad? No sabía si debía compadecerlos o sentir celos. La mujer se burló de Bes-Estar-Jo. Sin embargo, ella no continuó cuando otro grupo dio a conocer su presencia. Disculpa por interrumpir. La habitación se volvió silenciosa y pesada. Bueno. Murmuró Debola en voz baja, aunque considerando la falta de ruido en la habitación no era exactamente lo suficientemente silenciosa, esto no es nada incómodo. Popola la golpeó con el codo, ganándose un grito como respuesta. La comandante se aclaró la garganta tratando de controlar sus emociones y recuperar la atención de todos. Es bueno verte de nuevo, Ciro. Ella le sonrió, se veía un poco incómodo en su expresión como si estuviera haciendo su mejor esfuerzo para hacer algo que no había hecho en algún tiempo. Espero que haya tenido un buen descanso, señor. El hombre en cuestión gruñó en voz baja. Muy bien. Suspiró mientras sacudía la cabeza. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Wite miró a 9S con una expresión complicada. Parece que tenemos alguna empresa cerca de la ciudad. Oh chico. Eso no estuvo bien. Popola tragó saliva nerviosamente al notar los cambios en su compañero humano. No era algo que nadie pudiera discernir. Diablos, dudaba que alguien más que Debola y ella notaran alguna diferencia, pero podía sentirlo en el aire. ¿Es eso así? Su voz era corta y ronca como si el filo de una espada estuviera cerca de su garganta preparándose para cortar. Siempre fue algo que ella temió que sucediera cuando sus propias objeciones hacia la guerra chocaran con la cansada crueldad de quienes luchaban en ella. ¿Habría un término medio? Popola realmente no lo creía así, algo que al menos el hombre frente a ella no aceptaría. Salvar todo y a todos no era algo que se pudiera hacer en tales situaciones. Tarde o temprano, uno de los lados tendría que sacrificarse por el bien mayor. No se podía simplemente cambiar un milenio de historia, se perdió demasiado y existía demasiado odio. Incluso para que un humano les pida eso, especialmente un humano. Sería un trago amargo para aquellos que solo habían vivido en esta era de guerra y no tenían otro propósito que luchar por el honor muerto del hogar de la humanidad. Así que, con gran expectación, esperó a que cayeran los alfileres y ver cómo reaccionaba el mundo ante el humano que veía el punto de vista de todos, no solo el suyo propio. Afortunadamente, al menos por ahora, Wite no pareció notar nada de eso mientras continuaba explicando. Un grupo de máquinas, que se cuentan por docenas, han hecho del parque de diversiones su nuevo hogar. Dijo profesionalmente, como si hablara de los detalles de la misión. Ciro asintió cruzándose de brazos. Lo sé. Sus ojos se entrecerraron mirando entre horrorizado y confundido. ¿Sabes? Wite cuestionó sin aliento. Debola dio un paso adelante como si protegiera al hombre más alto de un enemigo. Fuimos allí hace un rato, no nos atacaron. Dijo mientras miraba al dúo de androides al costado. Supongo que fue lo mismo para ti también. 2B inclinó la cabeza con expresión en blanco, pero eso fue suficiente confirmación. Sí, pensé, parecían centrarse más en las festividades que en cualquier otra cosa. 9S rápidamente asintió con la cabeza. Era lo mismo para nosotros, casi parecía que cambiaron sus puntos de vista según donde estaban, como si evolucionaran para adaptarse al área en la que vivían. ¿Crees? El niño continuó exponiendo su hipótesis sobre las máquinas mientras el comandante miraba con los ojos muy abiertos y ansiosos. Ni siquiera tenían armas, al parecer. 9S, gritó mientras finalmente ordenaba sus pensamientos una vez más. Suficiente, leeré tu informe más tarde, hay otros asuntos que tengo que discutir.
El muchacho se cayó inmediatamente y se puso de pie rígidamente. Desapareció la expresión de un erudito feliz que simplemente hablaba de investigación y con ella vino la simple expresión de un soldado que esperaba órdenes. ¿Te puedes ir? Dosbe simplemente asintió con la cabeza hacia su superior y se fue sin decir una palabra más, siendo seguida de cerca por su compañero. Wite suspiró mientras la tienda se agitaba y se cerraba. Te llamé aquí por otra cosa en realidad, excavamos el área y encontramos algo. Explicó Watt con un chasquido de lengua como si tratara de encontrar las palabras correctas, curioso, pero lo dejaré para más tarde. Ella caminó alrededor de la mesa, jugueteó con papeles e informes y se sentó en una silla de aspecto incómodo. Supongo que es bueno que tengamos esta discusión ahora y no más tarde, dijo en tono profesional mientras señalaba la única otra silla en la habitación. Él se sentó en silencio manteniendo ambos ojos en ella en todo momento esperando sus palabras en silencio, mientras los gemelos dieron otro paso hacia adelante poniéndose uno al lado de él. La comandante miró al trío frente a ella y resopló molesta. La forma en que los gemelos la miraban, casi le dio ganas de reír. Estaban en guardia y a la defensiva, como un animal que lucha por un territorio. Como si un humano pudiera ser considerado como tal. Qué dúo tan decadente, aún así se habían vuelto importantes, eso podía verlo claramente y porque no se había molestado en tratar de separarlos. Después de todo, todos eran androides y todos luchaban por lo que hacía felices a los humanos. Simplemente no siempre tenían que ser ellos, eso es todo. Ella negó con la cabeza ante esos pensamientos divagantes, no importaba, al menos por ahora. ¿Cómo exactamente ves las máquinas? Wite decidió que lo mejor era tomar cartas en el asunto, por así decirlo, para dejar las cosas totalmente claras. Realmente no se consideraba la mejor leyendo a la gente, si lo fuera habría visto muchas traiciones a 1 kilómetro de distancia, pero tampoco estaba ciega y podía ver que esto iba a ser un problema. La moralidad no era realmente algo en lo que uno pensara cuando se trataba de proyectos como los que ella estaba manejando y muy pocos eran los androides que irían en contra de hacer cualquier cosa hacia su eterno enemigo. Pero ella no estaba hablando con un androide. El hombre frente a ella no era más que una contradicción andante, incluso si todo su ser se maldecía por pensar de esa manera sobre un humano, pero era cierto que sus acciones no arrojaban suficiente luz sobre su carácter y su historia. Por muy oculto que estuviera, tampoco ayudó mucho. Aparte de una cosa simple. Le gustaba proteger a los demás. Incluso si terminó lastimándolo. Eso era aterrador en sí mismo, pero el problema era que, y si estaba leyendo bien la habitación, esa protección iba más allá incluso de la humanidad o los androides. Pero también máquinas. Al menos aquellos que parecían benignos. Y eso causaría un gran problema. Zero pareció pensar por un segundo un zumbido saliendo de su garganta. Sabes, comenzó mientras cerraba los ojos cuando me desperté por primera vez en este mundo, lo primero que vi fueron máquinas. Pareció respirar profundamente antes de continuar. Realmente no entendí lo que estaba mirando al principio y cuando me atacaron, bueno. Suspiró con una extraña sonrisa en su rostro, respondí violencia con violencia, no se sentían del todo vivos así que no había pensado mucho en eso, aunque. Se inclinó mientras la mujer escuchaba con gran atención. La forma en que me miraban mientras caían. Afirmó mientras finalmente volvía a abrir los ojos, era una emoción que había visto innumerables veces. Ella entrecerró los ojos y agarró la mesa. Era miedo, no a mí, sacudió la cabeza con los ojos fijos en la nada y con total atención al mismo tiempo, como si buscara algo que no estaba allí, sino a morir. Él se rió entre dientes con burla, un sonido completamente amargo en sus oídos, ella no pudo evitar preguntarse qué lo hacía sentir de esa manera, una parte de ella le rogaba que la ayudara, pero alguien más ya se le había adelantado. La mano de Popala tocó su hombro y ese simple acto pareció ser suficiente para continuar. Ella ya tenía ese tipo de poder sobre él y todo lo que podía hacer era mirar. Su expresión no cambió ni siquiera cuando sus uñas se clavaron en su piel. Suspiró y negó con la cabeza. No quiero matar a aquellos que no están dispuestos a continuar, debería ser una opción para cualquier vida sensible. Vida. ¿Estaban vivos porque tenían miedo? La mujer se reclinó en su silla y sus labios se fruncieron profundamente.
¿Cómo estuvieron en la salida, comandante? El hombre preguntó de repente rompiendo con sus pensamientos. Ella lo miró fijamente por un segundo con los ojos entrecerrados tratando de entender a dónde quería llegar con esto. Como una máquina. Dijo encogiéndose de hombros uniforme pero organizada. Zirou asintió. Y la guerra casi se perdió desde el principio, ¿correcto? Wite chasqueó la lengua y cruzó los brazos. Eso es correcto, aunque no estuve allí para presenciarlo, los informes detallan que la mayor parte de la Tierra era parte del territorio de las máquinas. ¿Por qué crees que se detuvieron? Es una pregunta que ha estado en mi mente desde que desperté. Una insurgencia sin sentido simplemente habría sido destruida en números abrumadores. Zirou reflexionó en voz alta. Puedo dar fe de ello yo mismo. Wite no dijo nada, pero la forma en que se desvió de su mirada le dijo que ya era suficiente. Los gemelos, por otro lado, simplemente escucharon en silencio, tuvieron este debate incontables veces y tenían muy poco que añadir. Habían visto y presenciado máquinas violentas y pacíficas, habían mirado la muerte a la cara y, por lo general, parecía una máquina, aunque eso no quiere decir que nunca hubieran visto a un androide intentarlo tampoco. Eso no inspiró exactamente mucha lástima, pero la verdad es que nunca habían sido parte de esta guerra. Antes de Zirou, simplemente habían sido almas errantes sin futuro, vivían solo por el bien de ello, por el bien del otro. Debola frunció el ceño y Popola agarró su camisa con más fuerza. Al final del día, serían felices mientras vivieran en el mismo mundo que él, ya sea que las máquinas fueran eliminadas o no, no era algo que realmente les importara. Lo que sí fue el hecho de que Zirou no lo permitiría ni podía permitirlo, así era él y no se atreverían a intentar cambiarlo. ¿Entonces es miedo otra vez? Wite preguntó con ligera burla. ¿Eso les impidió, la sensibilidad como dijiste? Estar, vivos, les impidió aniquilarnos. Ella negó con la cabeza. Ellos fueron y son los agresores aquí, haciendo las paces con nuestra historia. Dejó su silencio para llevar el resto de la sentencia. No estoy aquí para hablar en nombre de las máquinas, comandante, ni tampoco estoy tratando de restarle importancia a todo lo que sucedió, dijo con resolución pero firmeza en su postura. Pero suspiró con cansancio, como si hubiera estado en esta misma situación innumerables veces. El hombre respiró profundamente, pero tal vez sea hora de probar algo más, ver en quién decide convertirse la máquina individual. Wite casi se burló antes de detenerse, no estaba hablando con cualquiera después de todo, sin importar si era algo imposible de preguntar o no. Quizás si estuvieran a cientos de kilómetros de la ciudad, sería una historia diferente, trató de explicar con su voz mezclando diferentes emociones, exasperación, ira y un poco de miedo, pero no puedo tener un grupo organizado de máquinas tan cerca después de un ataque, no importa cuán pacíficos parezcan. Por mi culpa, querrás decir. Sí, gritó sorprendiendo al dúo de androides al lado del humano, se calmó poco después con una mirada de arrepentimiento plasmada en su rostro. Yo solo. Respiró corta y rápidamente. No podemos tener algo así, así que cerca. Parecía un callejón sin salida. Androide y humano se miraron fijamente, ambos reacios a moverse. En realidad nos ayudaron, ya sabes. Dijo Debola de repente. Cuando estuvimos allí, quiero decir, había una máquina que estaba matando androides dentro del teatro. Ella sacudió la cabeza intentando con todas sus fuerzas no recordar el estado en el que se encontraban sus compañeros androides cuando llegaron allí. Nos lo dijeron de antemano y que tuviéramos cuidado. Wite giró la cabeza hacia el otro androide y su mirada se hizo más profunda. Así que hay máquinas violentas allí. Debola puso los ojos en blanco. Eso no es lo que yo. La comandante la interrumpió levantando la mano. No importa. Suspiró la mujer, frotándose la sien como si tuviera un dolor de cabeza. Mantendré la región monitoreada, si tenemos un indicio de comportamiento violento. Dejó que sus palabras se desvanecieran mientras miraba directamente al hombre frente a ella, quien simplemente asintió en agradecimiento. Wite dejó escapar un profundo suspiro y su cuerpo se hundió ligeramente en su asiento. Esto no había sido fácil y tener que confrontar a un humano le exigía mucho más de lo que pensaba. No quería estar en desacuerdo con él, era un peso difícil de mantener, pero era su misión, solo ella podía hacerlo.
Oh, bueno, a otros asuntos, después de todo, tenía una sorpresa que dar. Bueno, comenzó Witte con voz cansada. Ahora que ya está hecho, creo que tengo algo más que mostrarte. Se levantó y caminó hacia un lado pasando por Popola hacia la esquina más a la derecha de la tienda. Allí en el suelo algo, o más bien alguien, estaba escondido debajo de una especie de manta, la mujer lo agarró y tiró. Los gemelos jadearon al unísono. Allí, tirado en el suelo, descansaba un rostro familiar, aunque mucho más destrozado de lo que debería estar. Cyril se levantó y caminó lentamente hacia el cuerpo, esa imagen imposible quedó grabada en su mente. Se arrodilló y con mano temblorosa le tocó la mejilla. «Es una máquina», dijo sin aliento. «¿Por qué se parece a mí?». Debola dijo con total disgusto y su rostro se gruñó mientras Popola simplemente miraba hacia un lado sin querer mirar más. «Lo encontramos bajo tierra, parece que hubo una nave espacial debajo de nosotros todo el tiempo», explicó War en un tono profesional. «Todo ya estuvo muerto durante bastante tiempo, aunque esa cosa parece bastante nueva». Cyril movió la cabeza de la máquina hacia un lado, como para no mirar el desorden de cables y metal roto, su lado derecho estaba completamente destruido. «Nada de qué preocuparse», murmuró en voz baja antes de suspirar. «Sabemos por qué o cómo hicieron esto». Witte negó con la cabeza. «No, todavía estamos limpiando escombros de la nave espacial, no se ha encontrado nada de valor real, pero tampoco ninguna amenaza real, así que considero esto como una victoria, por ahora». «Una victoria, sin hacer nada más que esperar a que el otro haga su movimiento». Acarició suavemente la mejilla de la máquina. Si es así, ¿por qué esta máquina seguía sonriendo como si la victoria estuviera a su alcance? Castillo. Ella debería haberlo sabido. Por supuesto, alguien estaría ocupándose aquí después de que ella lo dejara, vacío. «Emil, me alegro de verte de nuevo». La máquina se tambaleó tan rápido como pudo hacia el ser flotante. «No ha pasado tanto tiempo, Pascal». Emil agarró su mano mientras la máquina, ahora conocida como Pascal, la sacudió ferozmente. «¿Lo tiene, la forma de vida alienígena?», preguntó con su voz llena de alegría. «Lo siento, te extrañé, todos te extrañamos». Se detuvo después de un rato y finalmente notó a la mujer justo a un lado, un poco alejada de los dos. «¿Quién es ese?». Emil giró la cabeza y su rostro siempre sonriente la miró. «Ah, dijo nerviosamente, «¿ese es, un amigo?». Pascal inclinó la cabeza. «Ya veo». Soltó la mano y se tambaleó un poco más ahora parado justo enfrente de la imponente mujer. «Un amigo de Emil es un amigo mío», dijo el ser mientras levantaba el brazo para que ella lo agarrara de la misma manera que lo hizo Emil. Ella lo miró por un momento con los ojos entrecerrados, hirviendo de ira y cansancio, aunque después de un rato lo agarró con fuerza. La cabeza de Pascal se acercó. «Espero que no nos causes ningún problema», murmuró solo para que ella lo escuchara. «Nuestra gente ha pasado por mucho y no tenemos medios para defendernos si quieres matar. Nosotros como hiciste con el resto». Ella apretó los dientes y su rostro adoptó una mueca. «Entonces él lo sabía, ¿eh?». «No importaba, realmente no. No estoy aquí para causar ningún problema». «Entonces, ¿para qué estás aquí?», preguntó. Miró los ojos amarillos que no parpadeaban de su supuesto enemigo. La rabia y el odio le resultaban fáciles, pero esto era mucho más difícil que cualquier batalla. Pero no podía seguir viviendo como estaba. Agarró la mano de metal con más fuerza, casi lo suficiente para lastimar. «Casi. Solo estoy aquí para tener una perspectiva diferente».